El viaje de hoy es presentado por los queridos libros Cortesía Intellectuales del Tiempo. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. El viaje parte en Puerto Chacabuco, en la región de Aysén, y finaliza en Quellón, en la parte sur, la punta sur de la isla grande de Chiloé. La navegación toma más de 30 horas, se va parando en distintos puertos bien pequeños, y este barco es el único medio de transporte público que tienen en algunos de estos casos. El viaje mío partió en Coyhaique, tomé un bus a Puerto Aysén, almorcé en medio de una gran lluvia como las que hay allá y tomé un taxi a Puerto Chacabuco que me dejó literalmente casi adentro del barco. La nave Keulat se toma en el muelle Ocean de este puerto. Antes de entrar al barco, como llegué con harto tiempo, aproveché de grabar las inmediaciones del puerto, retrocedí hasta la entrada del puerto y después volví a entrar, fue bien chistoso. Y como bien sabrán los que han visto los otros videos de Aysén, Puerto Chacabuco es una localidad chiquitita, solo es el área del puerto, algunas casas, unos negocios y el hotel, pero es bien básico, bien chiquitito. La mayoría de los servicios y donde la gente vive está en Puerto Aysén. Tampoco hay buses directos a Puerto Chacabuco, tienes que llegar a Puerto Aysén y desde ahí moverte a Puerto Chacabuco. En cuanto al viaje, les adelanto que estaba muy emocionado y contento. Inicialmente yo tenía que navegar el día sábado a Quellón, pero me coincidía con la navegación a la Laguna San Rafael que ya publiqué y tuve que cambiar los pasajes. Es posible cambiar los pasajes en las agencias de Naviera Austral, pero es algo que se debe hacer de forma presencial. En tanto, para el embarque en el puerto solamente debes llevar tu boleto y mostrarlo a la tripulación. No tiene nada de complicado, pero hago hincapié en que es en este muelle, no en el otro que está en el otro lado, porque en el taxi llegamos primero al otro. Les decía que fui uno de los primeros pasajeros en embarcar. Incluso habiéndome devuelto a la entrada del puerto, fui de los primeros igual. Llegué bastante temprano, como unas 2 horas antes. La barcaza no tenía mucha gente en ese momento y me dediqué a ver sus distintos rincones. Acá debo agradecer mucho a la chica que atendía la agencia de Coyhaique. Le pedí que me diera un asiento en ventana en la zona del final, tal como me vine en la navegación de ida, y me asignó justo este asiento, que era lo que yo quería. Así que de verdad, muchas gracias, chiquilla. Después de dejar mis cosas, fui recorriendo el barco, grabando distintas cosas. También iba tomando fotos, pero los mejores registros eran los del video. El interior tiene asientos semicama de cuero con reposapiés. Tienen buena reclinación, los pasillos también son amplios para moverse. Yo lo encontré parecido al otro barco, a la Yacaf. El diseño es bien parecido, aunque la Keulat, que es el barco de este viaje, es un poco más nueva. Igual en la ficha del viaje les voy a comentar más de estos barcos que trabajan, en la naviera, las rutas, etcétera, etcétera, etcétera. La numeración de los asientos está en las cabeceras. Uno tiene que ver los numeritos de cada asiento para ir ubicándose. Algo chistoso es que no tenía idea de a qué hora íbamos a llegar. En ese tiempo no sabía cómo ver la hora de llegada. Solamente sabía que el trayecto duraría unas 30 horas o más y eso. Es largo el viaje, pero como lo irán viendo es demasiado lindo y fue una muy buena decisión haber hecho el viaje completo. En cuanto a Puerto Chacabuco, al momento en que yo llegué al barco estaba muy lindo. O sea, además de grabar el entorno, también me puse a ver el embarque de algunos vehículos. Para muchos pueblos pequeños, como les adelantaba, este barco es el único medio de transporte público y también la principal forma de abastecerse de víveres. La labor de estos barcos, sobre todo este que hace el servicio largo, es fundamental para todas estas comunidades. De acuerdo a lo que veía en internet, para esa tarde-noche se nos venía harta lluvia, algo bastante usual en la región, pero ya el día siguiente iba a estar más despejado. Lo que más quería era poder disfrutar de los canales patagónicos y ojalá no me tocara tanta lluvia como salía ahí. Y bueno, yo dejé de cargando mi celular en uno de los enchufes que tiene la embarcación. Hay varios, pero están en lugares específicos, así que hay que estar atento a eso. Y después de que dejé cargando el celular, efectivamente llegó la lluvia, tal como lo pensaba. Dependiendo del destino, al momento de entregar el equipaje de bodega, lo dejan en uno u otro compartimiento. Te dan un ticket de equipaje y después con ese ticket retiras tu equipaje en el lugar de destino. El equipaje de mano lo puedes llevar donde quieras, pero el de la bodega queda ahí hasta que llegas a tu destino, por si acaso, para que planifiquen bien dónde dejan cada cosa. Ya con la lluvia largándose, y habiéndose cumplido el horario, las 18 horas, la barcaza salió desde Puerto Chacabuco a recorrer los canales de la Patagonia.
En esta tarde y parte de la noche vamos rumbo a Puerto Aguirre y Puerto Gaviota, en medio de estos hermosos fiordos patagónicos. Esto para mí constituye la primera parte del viaje. Abandonamos Puerto Chacabuco en medio de la lluvia y algo de viento. Al principio tenía algo de miedo pensando en ese pronóstico del tiempo. Pensé que podría llover torrencialmente todo el viaje, cosa que no sería extraña pensando que es Aysén, pero que en el fondo no iba a poder ver mucho hacia afuera. Pese al frío, la lluvia y el viento, afortunadamente se pudo ver harto y también fui intercalando momentos entre la comodidad del interior, que estaba calefaccionado, y el exterior, que estaba helado. En la parte de atrás del barco se puede acceder a la cubierta superior. Hay varios asientos para sentarse, ir mirando el paisaje que se va dejando atrás, siempre y cuando obviamente no esté lloviendo. Los paisajes no decepcionan para nada. En todo el viaje vamos a ver cosas muy lindas. Al recorrer el fiordo de Aysén se veían las montañas tapadas en árboles, bosques vírgenes. En otros videos anteriores les comenté que todo esto era la cordillera de los Andes. El mar literalmente penetra en la cordillera y nos entrega estas vistas maravillosas. Cascadas, bosques, glaciares en las alturas. Y aunque hoy no se ven por las nubes, todo es mágico, sobrecogedor y hermoso. Éramos varios los que estábamos tomando fotos o grabando en la cubierta. También de Yapa, aparte de ver todas esas cosas lindas, nos cruzamos con el catamarán Aysén que volvía desde la laguna San Rafael. Así que si no han visto ese viaje, véanlo porque es tan bonito como este. Nosotros, por otro lado, ya empezábamos a saltar un poco, pues estábamos en la parte final del fiordo Aysén. En algún momento se empezaron a colar rayos de sol entre medio de las nubes, dejándonos escenas muy bonitas. Lo bueno es que ustedes en sus casas ven esto y lo ven calentito, no reciben la brisa helada que tenía yo al momento de grabar y disfrutar estas cosas. Pero a mí me gusta el frío, así que para mí no es tanto problema. Pero no tienen que entumirse. Esto es la zona de la cafetería del barco. Hay una máquina de arcade. Para poder jugar hay que comprar unas fichas en la cafetería. Yo jugué pero perdí el tiro. Eran puros juegos ochenteros como el Pac-Man, entre otros. En la zona también había un espacio para que jugaran los niños. Hay varias mesas, una televisión satelital que siempre tiene señal. También se ve una maqueta del barco que se ve preciosa. Y se venden algunos souvenirs, como tazas, agendas, gorritos, entre otros. Además de las cosas que se pueden comprar para comer. Acá encontré el dato del transfer que se puede pedir para que lo anoten. Para pasar el hambre, porque siempre tengo hambre, me compré un barro luco que es un sándwich con carne y queso, además de fichas para jugar. En la zona de la cafetería también hay un ascensor para las personas en situación de discapacidad, así pueden bajar al nivel donde están los autos. Cuando uno piensa en Aysén es casi instantáneo pensar en la carretera austral, que es de hecho una de las rutas más lindas del mundo, llenas de paisajes vírgenes y poco alterados por el ser humano. Sin embargo, casi nunca se habla de que puedes navegar en los fiordos en transporte público, cosa que también es sumamente fascinante, aunque tiene su cuota de incertidumbre, porque el clima es un poquito traicionero, te pueden atrasar el zarpe, te pueden cambiar el itinerario, son cosas que pueden suceder. Descontando eso, por lo menos yo no tuve ningún problema en la ida y en la vuelta. Podría haber viajado en avión, que también es bonito, pero creo que hacer el trayecto en barco tiene su belleza. Aparte de que no todos los días uno puede subirse a un barco para hacer un servicio de transporte público. Y también porque justamente así venían los primeros exploradores de estas regiones. Todo era por mar. En Chile somos afortunados en cuanto a la belleza de los paisajes que tenemos. De norte a sur estamos inmersos en lugares sumamente bonitos, encantadores y que pueden dar una experiencia muy diferente dependiendo de la latitud. Cuando se habla de fiordos, por lo general, por lo menos en el imaginario colectivo de aquí, uno piensa en los países nórdicos, pero acá tenemos muchos fiordos, se pueden navegar en muchos de ellos, y más al sur hay otras rutas, otros trayectos que también se pueden hacer como este, en barco, y es fascinante. Ver los rayos del sol en el mar, de este modo es poesía pura. Hablando de literatura, para un viaje así de largo siempre es bueno llevarse libros. En Chiloé me compré este libro, Underground de Murakami, que recoge varios testimonios del atentado de gas sarín en el metro de Tokio en los 90.
Más allá de ser un libro gordito, es sumamente humano y también ameno en la forma en que hace las entrevistas y reconstruye los testimonios, no solamente preocupándose de hecho en sí, sino de las consecuencias que tuvo después. ¿Hay algún libro que les recuerde, dentro de estas prisas de estos años, que somos esencialmente humanos? Si les interesan estos parajes, les recomiendo leer a Francisco Coloane, gran escritor de Chiloé que tiene varios relatos en todo lo que es el sur de Chile y estos canales. A medida que íbamos avanzando, las tonalidades del cielo y del horizonte iban cambiando. Y el sol menguaba y empezaba a aparecer una hermosa luna entre las nubes. Si no me equivoco, esto ya sería el canal Ferrovial. Hay varias islas chiquitas en toda esta zona. Si vieron el video de la laguna San Rafael, se recordarán que toda esta zona alguna vez fue un glaciar. Y es el derretimiento del mismo el que va marcando todas estas formas. A pesar del frío, de todas formas me lo pasé en la cubierta, estuve mucho rato ahí mirando, grabando, a veces en silencio, escuchando la brisa y el mar, otras veces conversando con otros pasajeros. Era un ambiente muy buena onda. Ya de noche llegamos a la primera detención, que era Puerto Aguirre, inicialmente llamado Puerto Aguirre Cerda y Puerto Huichas. No es muy grande, viven unas 2000 personas. Partió siendo un campamento de leñadores. Bueno, se explotó mucho el llamado ciprés de Aguaitecas en ese tiempo. Después ha ido reinventándose de acuerdo al momento, explotando mariscos como las cholgas, peces como la merluza austral, entre otras varias cosas. Y ahora último, para bien o para mal, casi todos estos fiordos tienen empresas salmoneras. De hecho, muchos trabajadores de estas empresas se mueven en este barco. En el viaje me tocó compartir con un joven y su hija pequeña. Ellos venían viajando desde Coyhaique y se bajaban acá. Para volver al continente tenían barco el día jueves y el domingo de madrugada. En el puerto se destacaba un árbol que parecía decorado como de Navidad, y también acá se bajó el camión que vimos entrar en Puerto Chacabuco. Me llamó la atención el nombre que tenía la empresa, pero no encontré más datos de ella en internet. El nombre es un término francés que alude a la Provenza, una región del sur de Francia donde está Marsella. La luna se veía muy bonita desde el barco y eran más o menos las 10 de la noche, como para que se hagan una idea. Yo ahí ya como que me empecé a quedar dormido. Ya estaba oscuro, entonces no iba a ver mucho desde la cubierta. Lo rico es que tenía la fila para mí solito. No todos los pasajeros tenían esa suerte. Hay gente, eso sí, que ya lleva mucho tiempo viajando en el barco y que lleva saco de dormir o colchonetas. Yo me acosté y me dormí hasta que llegamos a Puerto Gaviota. De Puerto Gaviota no se veía mucho, pero así todo igual me levanté para tratar de ver algo y ver también si se subía algún pasajero a mi fila y no podía dormir estirado. Puerto Gaviota es la única parte habitada de la isla Magdalena, esa misma a la que fui a unas termas a la orilla del mar. Es una caleta de pescadores chiquitita, cada vez de hecho tiene menos gente, pues las personas más jóvenes emigran a otros lados. En 2013 el diario La Tercera publicó un reportaje de esta caleta y cómo tenía solo 35 habitantes, después de haber cobijado a más de 1000 personas hace algunas décadas atrás. Ya viendo que no subió gente en mi fila, bueno, seguí durmiendo bien estiradito. La siguiente detención en plena madrugada, como a las 5 de la mañana, era un lugar que se me hacía familiar. Al principio me costó reconocerlo. Bueno, no es que tenga muy buena visión cuando uno está bostezando y te pega el viento en el rostro, pero era Puerto Cisnes, el mismo querido Puerto Cisnes donde pisé Aysén por primera vez y comencé a recorrer esta hermosa región. Para variar se veía muy tranquilo, aunque eso era mera apariencia, porque acá fue donde subieron más camiones y vehículos. La mayoría de los pasajeros que subió al barco lo hizo aquí y se llenó bastante. Al igual que antes, cuando vi que no tenía pasajeros en la fila, me volví a dormir y dormí bastante. Mientras se supone que duermo, les dejo la información de la ficha. Vienen hartas cosas bien entretenidas. El barco Keulat fue fabricado en China en un astillero de la ciudad de Guangzhou, también conocida como Cantón. Llegó nuevo a Naviera Austral, comenzó a prestar servicios en 2014 en aguas chilenas haciendo estas mismas rutas. Tiene capacidad para 285 pasajeros y 55 vehículos livianos. Mide 80 metros de largo, 12 metros de ancho, además de tener una velocidad de crucero de unos 12 nudos, que son poco más de 20 km por hora.
La nave Queulat hoy en día solamente realiza este servicio largo de Quillón a Puerto Chacabuco y un día a la semana trabaja de Quillón a Chaitén. En la jerga de las personas de estas zonas se le conoce como el barco lento, aunque tiene la misma velocidad que la nave Yacaf, solo que como va parando en todos los puertos chiquititos es casi como una micro en el agua, entonces por eso es más lenta. Toda esta información es presentada como siempre por mis queridos libros Cortesía Interesario del Tiempo. Además de documentar transportes y mis viajes, también soy escritor y es de hecho lo que más me gusta hacer. Sin duda que disfrutarás de los libritos. En cuanto a los barcos, la naviera Austral como tal opera 4 barcazas: Yacaf, Queulat, Agios y la Tehuelche. También hay otro barco llamado Clio que funciona en la ruta bimodal, en una filial llamada Transportes Austral. Muy original el nombre. La Yacaf, como vieron alguna vez, hace viajes entre Quillón y Puerto Cisnes, además de unir Quillón con Chaitén. Esa barcaza es la barcaza rápida y es muy parecida a la Queulat. La nave Agios en estos momentos hace servicio Puerto Montt a Yacara Chaitén. Es un trayecto que se hace casi todos los días, es una bonita forma de llegar a Chaitén. Y otra alternativa es el día domingo, que hace servicio a Castro, en el corazón de Chiloé. La Tehuelche es una nave del Estado. Naviera Austral tiene la concesión y hace el viaje Puerto Ibáñez, Chile Chico, cruzando las 2 orillas del lago General Carrera, que es binacional. En el mapa se ve chico el trayecto, pero no es tan chico, son 2 horas de viaje. Finalmente, Transportes Austral hace la ruta bimodal, que es la unión por barco del tramo Hornopirén y Caleta Gonzalo con la barcaza Clio. Demora 5 horas y sirve para que los autos sigan por la carretera austral de un solo paraguaso. He sido bien generoso con las informaciones, como ven. Ahora podemos proseguir con el viaje. Para comprar pasajes expliqué el proceso en el viaje de la Yacaf, entonces por eso no lo pongo acá, porque si no el video es más largo y es redundante. Pero si tienen dudas sobre eso, lo ven en el otro video. Después de Puerto Gaviota quedamos en que llegamos de madrugada a Puerto Cisnes. Yo me dormí y la siguiente parada es Puerto Gala, que es otro puerto chiquitito en Isla Toto. El barco toma el fiordo Puyuhuapi y después se va por el canal Yacaf. Todo el día estaríamos navegando. Les decía que no sabía qué hora íbamos a llegar, lo más probable es que llegáramos de noche. Sin embargo, yo estaba muy tranquilo, no me preocupaba mucho, porque sentía y siento que siempre me la voy a arreglar igual. Si supiéramos todo lo que va a pasar en el futuro o lo que va a pasar mañana, nos aburriríamos y veríamos la vida con tedio. Pero como tenemos incertidumbre, no sabemos nada de lo que viene y en ese misterio tiene su lado bonito. Todo puede cambiar, nada es estático y aunque tengamos momentos malos, también tendremos otros momentos buenos. Podremos crecer, aprender cosas nuevas, conocer lugares y personas nuevas también. Cada día es una página en blanco para escribirla. En el horizonte ya se empezaba a vislumbrar Puerto Gala, que está en las islas donde se cruzan el canal Yacaf y el canal Moraleda. Hubo un tiempo de esplendor en este lugar, se extraía mucho la merluza austral y se vendía a Europa. Hoy en día no quedan tantas merluzas, en parte por la sobreexplotación y por la pesca industrial, y por otra parte España ya no compra tanto y era el principal comprador en Europa, entonces por ahí ha ido como en decadencia. A mí en lo personal me gusta mucho comer merluza, es uno de mis pescados favoritos. En Chile se sirve mucho como pescado frito y es habitual verlo en distintos restaurantes del país, en casinos de empresa. Es un plato muy típico, si vienen a Chile, cómanse una buena merluza, es rica. En cuanto a Isla Toto, la belleza escénica del lugar es increíble. Son varias islitas chiquitas, hay algunas caletas en la orilla y lo más sorprendente es que hay un puente que une 2 de esas islas. No tenía la menor idea de este lugar y me encantó. Se ve muy tranquilo, aunque con el auge de las merluzas anduve leyendo que no era nada tan tranquilo en esos momentos de auge, porque era casi como una tierra de nadie, como un Far West, pero versión aicenina y con lluvia y trueno y viento. Este es el último mapa entre medio del video. Después de Isla Toto, el barco se fue hacia Melimoyu y Puerto Raúl Marín Balmaceda. En el itinerario salía que el barco también paraba en Santo Domingo y en Belinca, pero me comentaron que por ser temporada de verano, el barco se fue directo a Quillón, después de Raúl Marín Balmaceda. Desconozco por qué. Yo tenía hambre, era temprano, no había desayunado. Me compré unos chocolates Vicio y un tecito para amenizar la mañana. Estos chocolates son un clásico, son almendras bañadas en chocolate. Acá se vende mucho chocolate con almendras,
tanto en esta presentación como en tabletas. No sé si en otras partes será así, pero es rico, a mí me gusta mucho. En la cafetería daban en matinal, se veía el actor Daniel Alcaíno, que aparte de ser el personaje de Jerko Puchento, tiene otros personajes muy bacanes. El trayecto en barco también tiene su cosa de desconexión. En todos estos lugares remotos casi no hay señal de celular, ni menos internet. Solamente pillas algo de señal cuando el barco está llegando al puerto, pero en el trayecto nada. Es común ver gente durmiendo, leyendo libros, jugando videojuegos, mirando la televisión. De personas que vi había varios camioneros, trabajadores de empresas salmoneras, familias que iban conectándose entre estos puertos, además de turistas. No grabé ni entrevisté a nadie, pero me tocó conversar con varios. Había otro joven de Araucanía que también se tiró a la aventura y se le ocurrió hacer el mismo viaje desde Puerto Chacabuco, así que nos reíamos de la locura que estábamos haciendo. Había turistas extranjeros, pero no eran tantos. Éramos más que nada chilenos. Me imagino que en otros años sí habría muchos extranjeros. A los extranjeros en general les encanta venir a estas zonas australes más remotas y conocen muchas veces más de Chile que lo que conoce un mismo chileno. Las cercanías de Melimoyu son muy lindas. Esto es un parque nacional llamado justamente Melimoyu, creado hace poquito en 2018. No tiene infraestructura como parque todavía, tampoco hay senderos oficiales, pero la zona, como la ven, es bellísima. Hay huellas de caminitos para ver cascadas, bosques, de todo. El nombre de Melimoyu viene de un volcán que está acá, de más de 2.400 metros de altitud. Melimoyu como asentamiento tiene poquitos habitantes, menos de 100 personas, pero cuentan con hospedaje. Y capaz que en los próximos años lo veamos en guía de turismo, porque el lugar es ideal para empaparse de la naturaleza y desconectarse. En Melimoyu quedamos casi a tope en la capacidad vehicular. De hecho, se tuvieron que mover los autos para que entraran más autos. Y también, como cosa bien curiosa, se subió un perro al barco. A muchos nos sorprendió. Los que habitualmente viajan nos contaron que es un perro que siempre se sube. Los tripulantes lo conocen y le hacen cariño. De hecho, el perro como que lo va buscando para eso. Es como un perro marinero. No sé cómo se llamará, pero era simpático. Y por cierto, en el barco también pueden viajar mascotas, aunque es un viaje muy largo. Pero había gente que viajaba con perritos. Ya, había gente. De vuelta a la ruta, vimos en un momento unos glaciares que asumo serán del volcán Melimoyu, aunque no pudimos verle la punta. Es impresionante. Yo iba jugando a ratos uno de mis juegos de Pokémon. Todavía no llegaba a la liga en ese momento. Antes casi nunca le ponía apodo o mote a los Pokémon, pero ahora siempre les pongo algún nombre que me recuerde a alguien o algún nombre por lesear. Para mí, todos estos lugares me eran dimensiones hermosas y desconocidas, como bien lo decía Mario Hugo en 31 minutos. Descontando Puerto Cisnes, del resto de los puertos y paradas no sabía nada. Lo he ido aprendiendo en el barco y también documentándome en el momento de editar. En esta zona hay una isla relativamente grande frente al continente que le llaman Isla Refugio. Y este canal se llama Canal Refugio por esa isla. Yo iba atento a las orillas, a tratar de ver si se podía alcanzar a ver el volcán Melimoyu, pero las nubes no dejaron ver la cumbre tal como pasó con el volcán Maca. Lo que sí pudimos ver son estas islitas, sus formas curiosas y unos pingüinos que estaban nadando por estas aguas. Increíble. Al terminar el paso por este canal, se notó al tiro cuando estábamos pasando por mar abierto, porque aparte de que dejamos atrás las islas, el barco se empezaba a mover más. Para mí, lejos de ser algo desagradable, era bacán. Había que estar bien afirmado nomás, pero el sangoloteo era entretenido. En cualquier caso, aunque en el video se aprecie que hay movimiento, y efectivamente lo hay, la gente que es de la zona me contaba que en invierno, con tiempo malo, ahí sí que movía la pasada por mar abierto, sobre todo lo que es el Golfo Corcovado. En mi viaje, si bien el barco se movía, tuvimos buen tiempo, todo era bien tranquilo. Hay gente a la que a lo mejor le podría marear, pero yo lo disfrutaba mucho y no fue tanto. Podría haber sido mucho peor. Ya, o sea, el movimiento que ven aquí en invierno es muchísimo más. Dentro del barco me encontré con Don Blas, con quien había compartido en el viaje a la Laguna San Rafael. No alcancé almuerzo en la cafetería, porque estaba tomando fotos y videos en la cubierta. Y él amablemente me dio un pancito con carne que tenía, así que, bueno, el barco tiene alimentación, aunque eso se paga aparte. Tiene servicio de almuerzo, también de cena, con platos calientes, pero solamente en ciertos horarios. Y hay que consultar con la persona que atiende la cafetería. Aquí Don Blas me salvó y me dio un muy rico almuerzo.
En cuanto al viaje mismo, cada vez nos acercábamos más al puerto Raúl Marín Balmaceda. De todos estos puertos chicos, es uno de los más grandes, aunque nunca tanto como Puerto Cisnes. Fue uno de los primeros asentamientos en la Patagonia y está en el límite de la región de Aysén con la de los lagos, rodeado de muchas montañas, todas envueltas en mantos de bosques patagónicos vírgenes. El puerto justo está en una isla como arenosa que se llama Los Leones, y de hecho la punta es como una playa. Yo me bañaría ahí, si fuera seguro, tendría que ver, pero yo me bañaría ahí. Raúl Marín Balmaceda es un puerto donde viven unas 240 personas. Se dedican tanto a la pesca como al turismo, y es que el lugar es sumamente bonito. La rampa para la barcaza no deja ver el pueblo, pero está detrás de los árboles un poco más allá. Estamos justo en la desembocadura del río Palena, en lo que se llama Fiordo Piti-Palena, que es como el cauce norte, pues como que el río se parte en dos cuando está por llegar al mar. Como el río es navegable, también es un lugar bien bonito para hacer kayak. Varios pasajeros aprovechamos para estirar un poco las piernas. Yo tomé algunas fotos del barco en el muelle junto con el otro joven de la Araucanía. Después de ver también al perrito que estaba ahí en el muelle, le pedí que me tomara unas fotos, que son las fotos que tengo de recuerdo con el barco, y es el mejor lugar para tomarse una foto con el barco por el tema del ángulo, porque en el resto no tienes tanta visual, no te da el ángulo para hacerlo. Aquí sí. Las fotos quedaron muy bonitas, tanto las que tomé yo como las que me tomó él en el barco. Eso sí, no nos preguntamos los nombres, cosas que suceden, pero ya que lo pasamos bien, lo pasamos bien. El viaje es alucinante, muy lindo. Espero que lo estén disfrutando mucho. Les dejo también una foto de los pingüinos que vimos a la pasada, porque en las fotos se ven más claritos. Ya toca volver al barco. Toca también atravesar el Golfo del Corcovado. Inicialmente pensábamos que íbamos a Melinka, pero como les dije, parece que por ser verano se lo saltaron y fuimos directo a Quellón. Ahora, probablemente dirán o pensarán que es aburrido viajar en mar abierto porque solamente se ve agua, pero créanme que no, porque vimos muchas cosas. De lo primero, aprovecho de agradecer a Dios, a mi familia, a la vida por la posibilidad de hacer y documentar estas cosas, por poder dedicarme a lo que amo, que es escribir mis libros, hacer todos estos reportajes, documentar. Nunca es fácil cumplir los sueños, de hecho sigue siendo bastante difícil hacer las cosas que hago y hay harto esfuerzo detrás de cada video que ven, de cada reportaje, de cada cosa, mucho más con los libros que es largo y también lo que es juntar recursos. Tengo la fortuna de haber hecho viajes muy lindos, de tenerlos guardados en el corazón y en estos videos o fotos. Yo creo que este viaje quedará por lejos como una de las cosas más lindas que he vivido en mi vida. Fue bonito verano, bonito viaje, todo fue hermoso, así que yo agradezco por todo. Agradezco. De este tramo me gustó poder ver la cordillera de los Andes, aunque por las nubes no se pudieron ver los volcanes como el Maca, el Melimoyu o el mismo Corcovado que le da nombre a este golfo que es el que estamos atravesando. Me gustó la experiencia de navegar, tanto así que ahora mi familia lleva varios meses escuchándome de viajes en barco que he visto, trayectos que se pueden hacer, y debo tenerlo aburrido transmitiendo sobre barco. Me tienen que tener paciencia. Pero es así, en este viaje descubrí que me gustan los viajes largos en barco y que esas 30 y algo horas navegando se me pasaron rápido. Cada vez estábamos más cerca del fin del viaje, porque ya en Quillón lo que me quedaba era organizarme, saber cómo iba a volver. ¿Y qué puedo decir? De verdad ha sido lindo, con los arcoíris, con la posibilidad de ver todas estas nubes tan bonitas, las mismas lluvias. En el video no sale tanto, pero el barco iba atravesando nubes con harta lluvia, después salía el sol, y otra vez lluvia, y otra vez sol, y otra vez lluvia, y así, era muy bacán. Dentro del barco estaban dando el partido de la U con Inter de Porto Alegre. Yo no soy fan de ningún equipo grande, pero siempre se ha entretenido pillarse algún partido. Y fue grato aunque se iba cruzando gente. Terminó 0-0, eso sí, pero lo pasamos bien, lo disfrutamos. Estos días he estado trabajando en unos poemas, tal como estos poemas visuales que están viendo en el video. Todos los días somos bombardeados de publicidad, de discursos, de cosas que oímos, de lo que nos dice la sociedad. Siempre nos dicen que nos falta algo, que no estamos completos, que tenemos un vacío, algo se tiene que llenar, que hay algo que comprar, algo que producir, algo que consumir, una cuestión mágica que supuestamente con eso vamos a ser felices. Y es constante, a cada rato recibimos ese mensaje una y otra vez, que nos falta algo, que estamos incompletos. Por eso yo les digo que no, al menos en las cosas materiales.
no siempre necesita de todas esas cosas. Y el tiempo o los días no son el relleno de una teleserie, no es algo que rellenar, no es como un vaso vacío que tienes que echarle un líquido, sino que el tiempo es una hoja en blanco para escribir nuestra existencia. Puedes no hacer nada y está bien. O sea, hay mucha gente que se debe sentir culpable porque no se puede concentrar en la cuarentena. Está bien no hacer nada y quedarse callado un rato. Lo importante es vivir, respirar y también vivir en vida, no ser un zombie. Eso me parece que es más importante, mantener la cordura, que es bastante difícil en los contextos en los que vivimos. Para quienes creemos en Dios, que es algo maravilloso, también replantearnos muchas cosas. Lo material no puede ser preponderante en nuestras vidas, aunque ciertamente es más fácil decirlo que aplicarlo. Si estás pasando por malos momentos, aparte de decirte que ores y que te acerques a Dios, también hay otro consuelo, y es que todo es cambiante. La vida da muchas vueltas y no hay que perder nunca la fe. Yo nunca pensé que iba a estar aquí cuando empecé a hacer mi sitio web de viajes y paseos. Nunca pensé tampoco que me iba a ir bien y que iba a llegar a esto. Y estoy editando el video de este viaje bellísimo en un barco que nunca en mi niñez siquiera sabía que existía. Así que se puede llegar lejos. La vida da muchas vueltas, pasan muchas cosas entre medio. No sabía dónde me iba a quedar en Quellón. Era tarde, no tenía nada visto. En el mismo barco busqué por Facebook un alojamiento, una residencial, y le escribí a la dueña que estaba en el barco y que ya estaba por llegar. Y fue muy chistoso porque la dueña me contestó que también estaba en el barco, en el comedor. Y yo estaba en el comedor. Entonces ahí nos vimos, fue como, oh, tú eres, sí. Ah. Conversamos y en 2 minutos ya tenía dónde quedarme. Lo que son las cosas de la vida, ni siquiera estaba planeado. Espero que hayan disfrutado mucho de todo el viaje por Aysén, esta navegación, las vistas de Quellón y el atardecer. Fue un verano maravilloso, fue un sueño. Muchas gracias a todos por su sintonía. Por supuesto, agradecer a Dios por todas las cosas lindas que vivo, que tengo también el honor de compartir con ustedes. Espero que hayan disfrutado mucho. Todo está editado con mucho cariño. El viaje en la Queulat fue maravilloso. Este cuaderno de viaje va llegando a su fin. Nos quedan 2 capítulos de los viajes en bus hacia Santiago. Y ya de ahí tengo otro cuaderno más por mostrar, pero las ciudades que trataré son una sorpresa. Me despido con Quellón, con la vista de la pieza donde me quedé. También del proyecto que estaba trabajando en el verano. Quería sacar Bendita Elegancia como novela aparte, pero el virus quiso otra cosa. Pero bueno, tiene la portada. Bendita Elegancia es mi novela de amor en tiempos de las micros amarillas en Santiago. Así que muchas gracias por todo, que tengan bonita semana, que estén muy bien y que todos estén sanos en su familia. Chau, bendiciones.